Gloria a ti, Jesús. ¿Cuántos de ustedes están aquí por la primera vez? Levante su mano. Si usted está aquí por la primera vez, que sinvergüenza. Sean bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Que Dios les bendiga. Gracias por escoger venir esta tarde a compartir con nosotros. Es un honor tenerlos aquí en casa. Es una bendición tenerlos aquí. Abra su Biblia. Hoy vamos a estudiar 1 de Pedro capítulo 3 y 2 de Corintios capítulo 5. Abra su Biblia, por favor, en 1 de Pedro capítulo 3. A lo largo de estas semanas hemos estado estudiando al respecto de 1 de Pedro capítulos 1, 2 y 3, y hemos establecido el fundamento para lo que vamos a estar ministrándoles en esta tarde. El punto relevante para hoy es muy importante que empecemos con esto, hablando específicamente de nuestro punto relevante. Los cristianos esperanzados que hacen el bien sin importar qué, son contagiosos. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos entendieron eso? Que un cristiano lleno de la esperanza que hace el bien sin importar qué, somos cristianos contagiosos. Las personas allá afuera necesitan ser contagiadas por lo que tú tienes. Las personas allá afuera necesitan recibir de lo que tú has recibido. Pero obviamente no lo van a recibir si no hay quien vaya, si no hay quien los envíe, si no hay quien se haga responsable por llevar ese mensaje. Abra su Biblia en 1 de Pedro capítulo 3 versículos 13 a 17. Dice: ahora bien, ¿quién les podrá hacer daño si ustedes son celosos del bien? Hay una relación aquí entre ser celosos del bien y la protección que recibimos. Nadie te puede hacer mal si tú estás dispuesto siempre a hacer el bien. Luego, a seguir en el mismo versículo dice: pero aun si sufren por causa de la justicia, serán bienaventurados. No tengan miedo, dice la Escritura, de ellos ni se turben, sino santifiquen a Dios el Señor en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Hay un llamamiento a la preparación, hay un llamamiento al hecho de estar listos para responder, listos no para argumentar, no para entrar en vanas discusiones, sino listos para responder correctamente de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos ha instruido. Luego en el versículo 16 dice: tengan una buena conciencia, para que los calumnian a ustedes queden avergonzados los que calumnian su buena conducta en Cristo. Porque es mejor sufrir por hacer el bien, si esta es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. ¿A alguien le gusta sufrir? Aquí levante la mano. Qué bueno. Por algún momento temí que alguien dijera: a mí me gusta sufrir. No nos gusta sufrir, a mí tampoco me gusta sufrir. Pero si sufrimos por causa del Señor, bienaventurados somos. Pero si sufrimos por causa de hacer el bien, bienaventurados somos. El tipo de sufrimiento que puede venir puede ser emocional, físico, puede ser al extremo de poner nuestra vida en riesgo. Nosotros vivimos aquí en los Estados Unidos de una manera muy cómoda comparado con lugares distantes en donde las personas oran todos los días para que Dios les permita regresar a su casa con bien, porque hay mucho peligro, hay demasiada acechanza de Satanás en contra de sus vidas. Nosotros vivimos bien aquí, no pensamos mucho en el sufrimiento, pero si sufrimos, bienaventurados somos, dice el Señor. Ahora, una persona que está realmente llena de esperanza es una persona que al sufrir
entiende que su sufrimiento no determina su felicidad. Se lo voy a decir de nuevo. Una persona que está llena de esperanza, que está llena de la presencia de Dios, aun cuando sufre, el sufrimiento no reina sobre sus circunstancias, no cambia su felicidad. Yo acompañé de muy de cerca a una persona que sufrió de cáncer aquí entre nosotros, y todas las veces que yo la vi, siempre la encontré con esta respuesta: las cosas van a estar mejor. Con una sonrisa en su rostro, con una sonrisa, con una actitud. El cáncer no es fácil. Sufrir de cáncer no es como sufrir de un catarro o de una fiebre, ¿verdad? El cáncer es una enfermedad terminal que suele a veces acabar con la vida de las personas. Pero yo recuerdo cuando yo no entrevisté, pero cada vez que yo me encontraba con esta persona: ¿cómo le va? Bien, me decía, bien, pero venía un bien de una convicción de tener esperanza en Cristo Jesús. Y sabe que esta persona está entre nosotros esta tarde y está libre de cáncer. Le damos gloria a Dios por eso, ¿verdad? Es muy importante que aunque cuando nosotros suframos, nuestra fe o nuestra esperanza en Jesús sea inquebrantable. Hay algunas personas que tienen amigos que hoy en día están observando tu actitud. Hay amigos tuyos, hay personas alrededor de ti que están observando cómo te conduces. Si cuando los tienes todo estás bien, feliz; si cuando no lo tienes sigues feliz y contento. Te están viendo si cuando estás en tribulación tu confianza está puesta en Dios o está puesta en las circunstancias. Al final, lo que tenemos es de que tenemos una nube grande de testigos sobre nosotros, observando cómo nos conducimos. Cuando nosotros pensamos en contagio, pensamos muchas veces, o pensamos de esta manera: podemos contagiar una enfermedad, podemos contagiar un virus, una bacteria, y es una forma de explicarlo. Pero hay cosas que nosotros, no sé de ustedes, se han encontrado con alguien que tiene una risa contagiosa. ¿Sí? ¿Se ha encontrado usted con alguien que apenas se ríe, usted comienza también a reírse? Y usted dice: ¿por qué me estoy riendo? Y comienza a reírse y de repente no para de reírse porque la persona que está enfrente de usted tiene una sonrisa contagiosa. Pero también usted se ha dado cuenta que hay personas que contagian su mal carácter, que contagian su mala postura. Usted se ve y se está enfrente de ellos, usted comienza a sentir amarga la boca también. Comienza a sentir así como que el limón estaba muy fuerte, ¿verdad? Como que, o sea, podemos contagiar para bien o para mal. Lo que nosotros debemos entender, que yo quiero que usted me entienda esta tarde, es que ese contagio tiene que ser algo que edifique en el reino de Dios. Para empezar a decir esto, quiero que usted me acompañe con este pensamiento: Jesús puede y quiere salvar a todas las personas. ¿Cuántos creen en eso? Que Jesús puede y quiere salvar a todas las personas. Ahora, es muy importante que nosotros entendamos que todas las personas han practicado pecado. Que no hay persona que en el mundo que existe hoy, incluyéndolos a ustedes y a mí, que no hayamos pecado. Todos hemos pecado. Y hay mucha gente que aún sigue pecando. Pero es muy importante que entendamos que hemos sido comisionados por Dios para hacer un ministerio que la Biblia le llama restauración. Quiero que me acompañe a 2 de Corintios capítulo 5 versículos 17 a 21. Dice la escritura: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, lo viejo pasó y aquí es hecho nuevo. Todo esto proviene de Dios. Presta atención a estas palabras: porque
de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa eso? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo. Reconciliados con Dios, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué significa todo esto? Significa que Dios cuando Él creó al mundo, Él lo creó en una perfecta comunión con Él, al hombre en una perfecta comunión con Él. Pero ¿qué pasó en el Edén? Adán desobedece y entra el pecado al mundo. Y el pecado se va reproduciendo en la medida que las generaciones vienen ocurriendo. Y llega un momento en que Dios dice, bueno, ya me cansé de todos estos, Génesis capítulo 6, los voy a hacer desaparecer. Pero Noé halló gracia a los ojos de Dios, dice la Biblia. Dice la Biblia que Noé andaba con Dios. Y entonces le dice Dios a Noé, se lo estoy parafraseando, ¿sabes qué? Te voy a usar para ser el que salve a la humanidad. Y le da una orden y le dice, ¿sabes qué? Tienes que construir un arca. Y en esa arca vas a llevarte una pareja de cada ser viviente. Y empezó llevándose a su familia. Y la familia de Noé y Noé fueron los que rescataron después del diluvio a todo lo que de ahí comienza nuevamente lo que le llamamos la humanidad. Pero el pecado continuó siendo practicado. El pecado continuó siendo practicado hasta el punto que Dios dice, bueno, parece que eso no entienden, y les da la ley. Y dice, la ley va a normar, la ley va a ser la que determine que sus acciones son correctas o son malas. Y el que viole la ley está violando, no, el que viole un capítulo de la ley, un punto de la ley, se hace violador de toda la ley. El hombre lo intenta, como usted puede ver en esas escrituras, el hombre intenta de alguna manera cumplir con la ley, pero la ley no puede salvar. Entonces, ¿qué ocurre? Dios dice, ¿saben qué? Tiene que haber un plan mejor. Entonces, abra su Biblia, por favor, en Filipenses capítulo 4. Perdón, capítulo 2. Versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, que de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este es uno de los tantos textos en la Escritura que nos muestran que Dios Padre comisiona al Hijo para ser el Salvador del mundo. Las personas que viven en pecado solo tienen que arrepentirse de la práctica del pecado, pedir perdón al Señor por la práctica de sus pecados. Dios les va a perdonar sus pecados, y como leímos en 2 de Corintios capítulo 5 en el verso 17, todas las cosas viejas pasaron y todas serán hechas nuevas. Esto quiere decir que la conversión al Evangelio
es un paso en medio de un recorrido que tiene que ser hecho por cada uno de nosotros. El siguiente paso ahora es ser reconciliados. Gracias, hijo. Ser reconciliados con Cristo. ¿Qué significa la palabra reconciliación? La palabra reconciliación significa, en la Biblia, significa devolver al favor divino. El hombre apartado de Dios ha perdido el favor de Dios, pero cuando el hombre se arrepiente y confiesa sus pecados y le dice a Dios, Dios perdóname, y Dios lo perdona, en ese momento hay salvación. La reconciliación toma un tiempo. La reconciliación, no sé si usted se ha peleado con alguien alguna vez, no levante la mano, ¿verdad? Pero para reconciliarse con una persona toma tiempo, ¿o no? ¿Verdad? Y toma tiempo porque hay que pasar por la vergüenza de aceptar el error, hay que pasar por el hecho de otra vez un poco de discusión, pero también hay que pasar por el hecho de ser perdonados mutuamente. Y entonces, en el proceso de la reconciliación estamos todos nosotros. Todos nosotros estamos siendo reconciliados con Dios. Eso significa decir que estamos siendo una vez más llevados cada vez más próximo al favor de Dios, a que seamos de las personas que Dios quiere que seamos. Pero dice la Escritura algo que es muy interesante. Si usted regresa a 2 de Corintios, en el capítulo 5, usted se va a dar cuenta de una secuencia de hechos que están allí en la Escritura. Dice, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué quiere decir? Ahora tú y yo tenemos un ministerio. Ahora significa que nosotros somos ministros de la reconciliación. Que todo aquello que nosotros hemos visto en la vida de las personas, de sus pecados, de sus fechorías, podemos predicarles del Evangelio para que se arrepientan, pero también tenemos que ser parte de la vida de ellos al punto de que ellos vivan en la reconciliados con Dios. Ahora, esa reconciliación, de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos dice, si continuamos leyendo en el versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y aquí dice la siguiente cosa: y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea, nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación y nos ha confiado la palabra de la reconciliación. ¿Esto para qué? Con un motivo muy importante. Luego la Biblia dice, así que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Nos ha dado el ministerio de la reconciliación, nos ha dado la palabra de la reconciliación y nos ha hecho embajadores suyos. Usted puede decir, mire, Pastor Edgar, yo no me voy a meter a esas cosas, estar reconciliando a la gente con Dios. Es trabajo para los pastores, es trabajo para los diáconos, trabajo para los misioneros. ¿Sabe qué? No hay excusa. Eso es lo que Dios dice, que tú y yo somos ministros de la reconciliación, nos ha confiado la palabra de la reconciliación y nos ha enviado como sus embajadores, como si Él rogase personalmente a través de nosotros. Eso significa que nosotros tenemos que entender o tenemos que superar algunas de las limitaciones que nosotros ponemos a nosotros mismos. Antes de eso quiero darle una definición de lo que es fracaso. Usted y yo somos llamados a ser embajadores de Dios, de la reconciliación,
el ministerio de la reconciliación. Y en no intentarlo es un fracaso. La definición de Dios de fracaso es alguien que nunca lo intenta. La definición de fracaso es alguien que nunca lo intenta. Si usted dice, pastor, esto de ser embajador de Cristo, el embajador del ministerio de la reconciliación, eso de aprender más sobre la palabra para poder reconciliar a las personas, no es asunto para mí. Y usted puede decir, nunca lo voy a intentar. Y eso ya es un fracaso. ¿Por qué? Porque Dios cuenta con usted. Dios está contando con cada uno de nosotros para este ministerio de la reconciliación. Usted no sabe quién va a hacer o cuándo un esfuerzo suyo por llevarle el ministerio de la reconciliación a alguien, cuándo va a dar fruto. Usted no sabe. Yo le quisiera decir, si usted sale por ahí hablándole a las personas al respecto del ministerio de la reconciliación y hablando de la reconciliación con Dios, hay personas que van a decir, ¿y yo qué con esto? Yo recuerdo en una oportunidad que había una persona en el grupo de jóvenes de nuestra iglesia allá en Guatemala, muchos años atrás. No era un joven del grupo, pero un joven que a veces aparecía en el grupo. Y yo me di a la tarea de predicarle el evangelio. Yo le dije, yo cada vez que lo miraba le predicaba el evangelio y nunca se convirtió. Nunca aceptó al Señor y yo frustrado decía, pero ¿por qué no se convierte? Un día de tantos me lo encuentro en la calle y me dice, hermano Edgar, me dice. Le digo yo, sí, ¿cómo estás? Bien, me dice, recibí al Señor. Yo le digo, qué bien. Pero por dentro yo dije, ¿y por qué no lo recibiste conmigo? Pues, ¿por qué toda la saliva que gasté? ¿Por qué todo lo que te dediqué nunca te entregaste al Señor? Usted no sabe cuándo lo que usted va a hacer por alguien va a dar resultado. Lo que usted y yo necesitamos saber es que tenemos que hacerlo, que tenemos que trabajar en el ministerio de la reconciliación. Algunas barreras que nos imponemos nosotros mismos, una de ellas es, ¿y qué si me hacen una pregunta que yo tengo respuesta para ella? Es una pregunta legítima, ¿sí? Pero yo le voy a decir, usted no está siendo llamado para dar respuesta a todas las preguntas. Usted está llamado a dar testimonio de aquel que lo salvó a usted de las tinieblas y lo llevó a su luz admirable. Ahora, si le hacen una pregunta difícil, es muy fácil la respuesta. Es decir, ¿sabes qué? Yo no sé la respuesta, pero déjame averiguar, déjame preguntar. Ahí se agota la excusa de yo no quiero hacer ese ministerio de reconciliación porque qué tal y me hacen preguntas difíciles. Usted no se imagina la cantidad de preguntas difíciles que en más de 42 años de ministerio a mí me han hecho las personas. Y yo le voy a decir, no estoy muy orgulloso de mí mismo de pensar cuántas veces he tenido que decirle, I'm sorry, yo no sé. No sé la respuesta, pero ¿sabes qué? Vamos a preguntar, vamos a investigar, vamos a buscar recursos para que esa respuesta sea respondida. Con esto yo quiero apagar o borrar el argumento de yo no quiero participar en el ministerio de la reconciliación porque si yo hablo con la gente y me hacen preguntas difíciles, ¿cómo voy a hacer para responderlas? Porque no estás llamado a responder preguntas difíciles, estás llamado a dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en tu vida. Hay una de las cosas que son importantes en este mensaje, que otra de las limitaciones que las personas se imponen a sí mismas dice, mire, yo no estoy en los zapatos de cada persona, yo no sé
cómo las personas están viviendo, yo no sé. Es que no está siendo llamado a investigar a las personas. Está siendo llamado a simplemente dar testimonio de qué es lo que Jesús ha hecho por ti. Hay 3 verdades que todos nosotros necesitamos aprender. La primera, usted es contagioso por lo que tiene. Si usted no cree tener a Jesús en su corazón, mi esposa acostumbra a decir algo. Dice, ¿cómo puedo dar yo algo que no tengo? ¿Verdad? ¿Cómo una persona no puede participar del ministerio de la reconciliación si no conoce al quien lo reconcilió, si no conoce a Jesús todavía? Pero todos ustedes, o la mayoría de ustedes, ya conocen a Jesús. Ustedes ya tienen una relación con Jesús. Ya Jesús es Señor y Salvador de sus vidas. Ya para ustedes el hecho de saber que tienen algo adentro de ustedes que puedan compartir es suficiente. Fíjese que lo que usted tiene dentro de usted es el Espíritu Santo. Nada más que eso no sería suficiente. Aló. Usted es contagioso cuando usted sabe que tiene algo que contamina, y eso es el Espíritu Santo. Algunos años atrás yo recuerdo muy bien haber estado en un entrenamiento al respecto de los dones espirituales, y la persona que estaba administrando el curso era una persona que su personalidad, una personalidad muy outgoing, muy contagiosa, muy alegre, muy jovial. Y yo me quedé viéndolo cuando él estaba dando la clase y me puse a pensar, ¿cómo me gustaría un día poder ser como este hombre es? En aquel momento yo tenía apenas 5 meses de haberme convertido. Lo que había en mí era muy poco. Lo que yo tenía en mí estaba muy limitado. Mi conocimiento de las Escrituras, mi experiencia con el Espíritu Santo era muy limitado. Pasaron los años y me encontré haciendo las cosas que yo admiré de aquel hombre que yo un día dije, me gustaría ser igual que él. Pero no llegué a eso de no haber sido por mi relación con el Señor, por mi relación con Cristo y mi relación con el Espíritu Santo, y sobre todo por mi devoción a las Escrituras. ¿Y por qué le hablo de mí? Porque yo me considero una persona que es una persona promedio, así como usted y como yo. Usted puede ir desarrollando su relación con Jesús, su relación con el Espíritu Santo, e incrementando su conocimiento de la palabra de Dios, y eso lo va a hacer a usted tener algo dentro de usted que va a ser contagioso para las personas que lo rodeen. Hay momentos en la vida en las que nosotros podemos decir, yo estoy satisfecho con lo que tengo. Un consejo de su pastor: nunca se conforme con lo que usted tiene hoy. Ambicione más, desee más, crezca más, progrese más. No se conforme con decir, como donde estoy bien, y como ya hablo inglés, ya digo that's enough. ¿Verdad? El asunto es que usted vea que hay otra característica importante: una pasión por la bondad. Recuérdese que cuando nosotros tenemos pasión por la bondad, la pasión, ¿cuántos de ustedes son fanáticos de algún fútbol? Que no va a decirme que es fanático de la América, porque no ando muy bien con ellos últimamente. Pero ¿cuántos de ustedes son fanáticos de algún equipo de deporte? ¿Verdad? Recientemente yo escuché esta ilustración, que no fue una ilustración, fue una experiencia que un hermano que yo amo mucho tuvo. Lo invitaron a una casa donde estaban viendo un juego de fútbol americano,
Y dice el hermano que uno de los anfitriones, si no era el anfitrión, era uno de los anfitriones de la fiesta, estaba vestido con su gorro de su universidad, con su camisa de la universidad, con el uniforme de la universidad, que estaba jugando el partido de fútbol americano. Yo conozco al grupo de personas del cual esta persona estaba hablando, y le puedo decir, son muy apasionados por el fútbol americano. De comenzar cualquier día de la semana, cualquier momento, una conversación apasionada sobre el fútbol americano. Nosotros tenemos que ser apasionados por la bondad. Tenemos que ser apasionados por la bondad para que sea algo que nos importa mucho. Hace como unos, creo que fueron 3 años atrás, alguien me dijo esto, me dice: Edgar, la bondad es relativa. Yo le digo, no hay bondad relativa, o hay bondad o no hay bondad. Y mi punto con esto es que nosotros tenemos que ser apasionados. Fíjese que hay un ejemplo en la escritura respecto de la pasión, y es un grupo de hombres que eran llamados los zelotes con Z, que era un grupo que aparece en el libro de los Hechos, capítulo 21, versículos 38, que eran patriotas fanáticos que habían prometido liberar del dominio romano a Israel, incluso si eso le costara la vida. En ese ejemplo de los celotes, nosotros tenemos que tomar ese ejemplo de ellos, de tener esa pasión por la bondad, no solamente por la bondad de Dios, sino por la bondad entre nosotros. Cuando usted es bueno, cuando usted decide actuar en bondad, cuando usted ve a alguien que está en necesidad, ¿qué es lo que usted quiere hacer? Ayudar, demostrar la bondad. Pero para eso no puede ser, yo soy bueno de vez en cuando, soy más o menos bueno. No, tú tienes que ser apasionado por la bondad. Y apasionado significa literalmente que tus emociones están por encima del average, del promedio. La otra cosa que es importante que tú creas que está en ti es que hay una esperanza que cambia las circunstancias. Hay una esperanza que no cambia con las circunstancias. Cuando tú tienes la esperanza en Cristo Jesús, las circunstancias no lo pueden cambiar. Yo recuerdo que cuando diagnosticaron a mi hijo, tenía apenas 1 año y medio, cuando los doctores dijeron que él no iba a poder vivir más de 4 años. Yo estaba sirviendo al Señor como misionero, mi esposa y yo estábamos de misioneros en Brasil, y cuando nos diagnosticaron al hijo con una enfermedad cardiovascular que no le iba a permitir crecer ni desarrollarse al punto y moriría de inanición, para nosotros fue una noticia devastadora, fue una noticia terrible. Pero teníamos la esperanza puesta en Jesús. Teníamos tal esperanza de que Jesús podría hacer algo. Hoy mi hijo tiene 36 años. Hoy mi hijo es un pastor dinámico, es un líder muy usado por el Señor. Tiene una iglesia en Meridian, es una iglesia en inglés. Pero lo que quiero decir es, la esperanza que está en nosotros nunca falla. Aló. La esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús no cambia por las circunstancias. Y eso es parte del mensaje, que eso es por lo que las personas te van a sentir contagioso, porque te van a ver a ti viviendo en circunstancias difíciles y diciendo, yo tengo esperanza, viviendo en esperanza.
La vida sin esperanza, hay un dicho popular, no sé si es en su pueblo igual que en el mío, que dice que la última cosa que muere es la esperanza. Es un dicho popular, no está en la Biblia, pero no quiero que usted diga, Pastor Edgar dice que en la Biblia dijo, que la Biblia dice, ¿verdad? No, no está en la Biblia. Pero hay un poder en la esperanza que nosotros tenemos que tener. Abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 13, por favor. Versículo 13. 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Esos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Fíjese la trilogía que aparece aquí: la fe, la esperanza y el amor. La esperanza es algo que es contagiosa cuando tú vives en la esperanza. Las personas van a venir a ti y te van a preguntar, ¿por qué usted tiene, delante de la adversidad, cree que las cosas no van a terminar tan mal? Luego, es muy importante que cuando tú te veas, no te veas como el salvador. Tú eres un catalizador. Tú eres una persona, tú y yo no somos llamados a salvar a nadie. Nosotros somos llamados simplemente a llevar el mensaje de Dios, llevar el mensaje a través del testimonio de nuestras vidas. En la medida que nosotros podamos ir entendiendo todo esto, vamos a empezar a caminar de tal manera, mis hermanos, que vamos a poder atrevernos a compartir con otros aquello que tenemos. Si nosotros no compartimos lo que tenemos, estamos siendo irresponsables e infieles al Señor. Yo estoy contento, muy bendecido de ver lo que Dios está haciendo en esta congregación. O sea, yo estoy viendo cómo hogares han sido restaurados, familias viven más en paz. Estoy viendo cómo el Señor ha ido sanando enfermedades a través de su gracia, de su misericordia. Estoy muy bendecido de ver la felicidad con la que veo que la gran mayoría de ustedes viven. Veo todo eso y le digo al Señor, Señor, muchas gracias por permitirme ser testigo de eso. Pero esto no es para que se quede aquí adentro. Esto es para que se expanda. Esto es para que otras personas allá afuera puedan ver que tú eres una persona de influencia. Tú tienes que considerarte a ti mismo una persona de influencia. ¿Cuántos de ustedes han visto los influencers ahora en YouTube y en Tiki-Taka? ¿No se llama TikTok? Tiki-Taka es otra que yo saber qué es. El TikTok y todas esas cosas, ¿verdad? Los influencers están tan de moda hoy en día, ¿verdad? Y yo no sé por qué. Bueno, creo que sí entiendo por qué. Es porque la gente está necesitada de modelos. La gente está necesitada de ejemplos. Y si las personas que te rodean te ven a ti como un ejemplo, tú tienes que entender que ahí te ha puesto Dios dentro de un círculo de personas en donde tú eres la influencia. Tú eres la persona que va a causar la diferencia. En la medida que entendamos eso, tienes que aceptar y estar consciente de que tú tienes influencia. No sé cuántos de ustedes en su trabajo han experimentado que pareciera que la gente los ve a ustedes y dicen, yo puedo hablar con esta persona. ¿Cuántos han pasado por esa experiencia? 1, 2, 3, como 200 personas han pasado por esa experiencia, ¿verdad? Entonces, porque las personas allá afuera están esperando ver a alguien que les inspire confianza, alguien que les inspire un ejemplo alcanzable, ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo recién comencé en las cosas del Señor, yo no pensaba en ser una influencia nunca. Yo nunca pensaba en eso, nunca pensaba en qué era ser una influencia. Lo que yo quería era predicar el Evangelio.
Y yo salí en innumerables veces a los parques en mi país, en Guatemala, a pegar de gritos en la calle, a predicar el evangelio, a cantar en público, a predicar con todos mis pulmones. Un día de tantos, una persona se me acerca. Yo me fui de misionero y cuando regresé a visitar Guatemala en el año 1989, creo que fue eso, me encuentro con una persona que me dice, me lo presentaron y me dice: mira, te presentamos a Adolfo. Y le dije: oh, qué coincidencia. Le dije: mi segundo nombre es Adolfo. Entonces me dice: sí, me dice, tú me influenciaste mucho cuando tú ibas a los parques a predicar. Y yo: sí, tú fuiste una gran influencia para mí. Y yo me convertí al Señor en un parque donde tú estabas predicando. La influencia que ejercemos puede ser consciente o inconsciente, pero de que la ejercemos, la ejercemos. Y en este mensaje al respecto del ministerio de la reconciliación, es importante que tú te veas como una persona capaz de influenciar. Que hay un círculo de personas al lado tuyo, cerca de ti, que están viendo cómo vives, que están viendo cómo actúas y que de ti van a aprender o lo bueno o lo malo. Y es muy importante que tú creas también en lo siguiente: no seas raro tratando de ser alguien que no eres. Sé tú mismo. Esa es una buena recomendación que a mí me dieron muchos años atrás, ¿verdad? Y yo les he contado a ustedes que cuando yo era joven, yo obviamente tenía más pelo y mi pelo era lacio, chino dicen aquí. Mi pelo era chino y colocho. Y yo miraba a mis compañeros de pelo lacio correr, y los miraba correr y hacer esto. Y yo tenía mi afro, ¿va? Que si yo hacía así, solo se me miraban así el montón de pelo, ¿verdad? Yo quería tener el pelo lacio porque no me gustaba el pelo chino. Yo quería ser alguien que no era yo. A veces solo pensamos: esos son problemas de la infancia, problemas de la adolescencia, ya estamos grandes. Pero cuando hablamos del ministerio de la reconciliación, no tenemos que intentar copiar a alguien, tenemos que ser nosotros mismos. Algunas personas, mi abuela decía: no todos son moneditas de oro para caerle bien a todos. Y eso es verdad. Hay personas que no se van a abrir contigo tan fácilmente. Hay personas que no van a querer oír de ti tan fácilmente. Pero las personas que influencies van a estar muy agradecidas si tú eres quien realmente tú eres y no estás queriendo copiar o imitar a alguien que tú no eres. Por eso esta tarde, para comenzar a concluir, yo quiero invitarte a que tú comiences a prepararte para compartir tu propia historia. Y comiences a prepararte para compartir tu propio testimonio. Y hay algunos consejos muy prácticos que te voy a dar hoy en la tarde, ahorita, porque ando de buenas también, ¿verdad? La primera que tengo que decir está en Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Se está refiriendo a las personas que están peleadas con Dios, alejadas de Dios. La pregunta aquí es: ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien nunca han oído? ¿O cómo oirán de aquel sin haber quien les predique? La respuesta es: nosotros somos esa respuesta. Nosotros somos las personas que debemos ir y hablar a las personas, porque así dice la Biblia. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo.
Al escribir tu historia, lleva en cuenta esto. Alguien te está comisionando, alguien te está diciendo, tú eres embajador de Cristo Jesús. Tú tienes un mensaje que dar, que es un mensaje de reconciliación. Tú tienes el ministerio de la reconciliación y ya Dios te ha confiado la palabra de la reconciliación. Pero para preparar tu historia hay algunos puntos que son muy importantes. Primero, concéntrate en 3 áreas. ¿Quién era yo antes de conocer a Jesús? Número 1, está en la pantalla. ¿Cómo conocí a Jesús? Y la diferencia que Jesús hace en mi vida hoy. Esos 3 componentes de tu testimonio solamente son tuyos. Solo tienes que decir quién eras antes de conocer a Jesús, cómo conociste a Jesús y la diferencia que Jesús hace en tu vida al día de hoy. Para eso no necesitas más de 3 o 5 minutos para contarle eso a alguien. O sea, yo era pecador, yo hacía esto y lo otro, conocí a Jesús de esta y de esta manera. Hoy la diferencia que Jesús hace en mi vida es esta y la otra. Y otras recomendaciones muy importantes cuando prepares tu propia historia. Usa un lenguaje que ellos puedan entender. Utiliza un lenguaje que la gente entienda. No usas palabras rebuscadas. Sobre todo, usa las escrituras para soportar tu historia. Y tercero, si tiene tiempo, si lo quiere hacer, practique entre amigos cómo va a dar usted su testimonio. ¿Y esto por qué es importante? Porque estamos viviendo en un mundo muy alejado de Dios. Un mundo que necesita ser reconciliado con Dios, y la iglesia de Jesucristo ha sido comisionada para llevar el evangelio a toda criatura. Es la iglesia de Jesucristo a la que tú perteneces el día de hoy, la que está siendo llamada a ir a las comunidades, a buscar al pecador y predicarle al respecto de la reconciliación que hay en Cristo Jesús. Otra recomendación que te doy: ora por oportunidades para poder predicar el evangelio y poder tener valentía. Pídele al Señor: Señor, dame la oportunidad de poder predicar el evangelio a alguien. Y la última cosa es: dejen los resultados en las manos del Señor. No intente usted de ninguna manera forzar que las cosas se den. Confíe en lo que el Señor va a hacer. Confíe en lo que Dios es capaz de hacer a través de tu testimonio, a través de tu ministerio, ejerciéndolo, sabiéndote que eres un embajador, que como que si Dios reconciliara o interviniera personalmente a través de ti. Con eso termino. Los cristianos esperanzados que hacen el bien sin importar lo que pase son contagiosos. Eso es como nosotros los vemos a ustedes en esta congregación. Los vemos a ustedes como cristianos llenos de la esperanza que hay en Cristo Jesús, que saben hacer el bien sin importar lo que pase, y por eso los vemos a ustedes capaces de comunicar las verdades de Dios a las personas que están necesitando de ellas. Quiero pedir a Lester que me acompañe, por favor. Quiero hacer un apelo en esta tarde. Quiero atreverme a hacer algo que no hacemos hoy hasta aquí. Algo que no hacemos frecuentemente, pero que es bueno hacerlo: invitar a Dios en nuestra historia.
¿Cuántos de ustedes se quieren comprometer delante de Dios a dar su testimonio a quien Dios les ponga enfrente para gloria del nombre del Señor? Pónganse de pie los que vayan levantando su mano. Entonces ustedes se comprometen a dar su testimonio a otros, pidiéndole al Señor que les dé esas oportunidades. Padre, tengo delante de ti un grupo de hermanos que dicen comprometerse delante de ti a dar su testimonio, a compartir lo que tú has hecho en sus vidas, ejerciendo el ministerio de la reconciliación, ejerciendo el ministerio, usando la palabra de la reconciliación y caminando como embajadores tuyos, Señor. Señor, yo te ruego que les des oportunidades. Te ruego, Dios, que les des oportunidades de poder testificar, de poder decir: esta es la oportunidad, este es el momento en que yo puedo compartir lo que Jesús ha hecho en mi vida. Dios, yo te ruego que esas oportunidades sean, Señor, de tal manera que no haya ninguna duda que eres tú el que los está enviando, porque la verdad es de que la mies está lista, pero los obreros son pocos. Yo te pido, Dios, que bendigas a cada uno de estos hermanos que se han puesto de pie y que los respaldes con señales, con prodigios y maravillas cada vez que abran sus bocas para testificar de quién eres tú en sus vidas. Yo los bendigo, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puede sentarse, por favor. Si usted está aquí en esta tarde y usted no está caminando fiel al Señor, si usted está titubeando, si usted está en medio de, voy a decir, de dos caminos, ni está sirviendo al Señor, ni se siente seguro en el mundo, o si usted está aquí por la primera vez y nunca le ha entregado su corazón a Cristo, yo le quiero dar la oportunidad de que usted en esta tarde pueda abrir su corazón a Cristo Jesús y recibirlo como su Señor y Salvador, como suficiente Señor para su vida. Si usted está en cualquiera de esos dos grupos, levante su mano, por favor, y permítame orar por usted. Allá veo una mano. Aleluya. Veo dos manos aquí atrás. Veo 3 manos, 4 manos, 5 manos. No quiero hacer pasar a nadie vergüenza, pero si se siente usted cómodo, por favor póngase de pie y déjeme orar por usted. Los que levantaron la mano pueden ponerse de pie y permítame orar por ustedes. Aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. Padre, te damos gracias por estas manos, por estas personas que han decidido caminar contigo, Señor. Te ruego, Dios, que les perdones todos sus pecados, aquellos que aún no los habían confesado, y que reciban al Señor Jesús en esta tarde como su suficiente Salvador, creyendo, Dios, que no están dando un paso religioso, sino que están dejando atrás una vida de pecado para entrar en una vida de santidad. Te ruego, Dios,
por tu amor y tu misericordia por cada una de estas almas, que te reveles a ellos, Señor, como lo que tú eres, un Dios bueno, un Dios de amor y de compasión. Te pido, Dios, que tú perdones los pecados, las faltas que cada uno de ellos haya cometido, y que les ayudes a aquellos, Señor, que a definirse plenamente en tu reino, a que puedan caminar comprometidos solo en tu palabra, solo en tus caminos, Señor. Dios, yo reprendo al enemigo que los ha tenido atados. Yo reprendo, Señor, todo espíritu, Señor, que no ha permitido que progresen. Y te pido, Dios, que liberes en ellos la unción del Espíritu Santo, para que ellos puedan, Señor, caminar en plena libertad en ti. Yo los bendigo, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.